bienvenido a este programa radial, Verdaderamente Libre. Verdaderamente Libres. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Lucas capítulo 4, verso 18. Testimonio del poder de Dios dándonos la libertad. Ya empezamos por Shekinah Radio, aquí y ahora. Creo que tenía problemas con el audio porque no había prendido el micrófono. Bueno, Dios les bendiga a todos. Gracias a Dios que el Señor nos permite estar aquí. Y quiero mandarle un saludo, como siempre, a todos mis amigos y hermanos que siempre nos escuchan, que nos siguen por esta estación de radio y por Facebook Live, por las diferentes plataformas, ¿verdad?, de Shekinah. Un saludo para todos mis amigos que nos escuchan fuera de México, como Venezuela, Colombia, Nicaragua, Estados Unidos, ¿verdad? Que hasta allá nos ven por medio de Facebook. Dios les bendiga a todos y yo le agradezco al Señor porque aún todavía me permite estar aquí con vida y para compartir la palabra, para compartirte la palabra del Señor. Y para mí es un gozo, ¿verdad? Es un deleite compartir la palabra porque precisamente el Señor a eso me ha llamado, a hablar de Él, ¿verdad? De su amor. Y pues para eso estamos aquí y hoy queremos compartirte precisamente una palabra que creo que va a ser de bendición para tu vida. Yo les invito a todos los que siempre nos escuchan y los que por primera vez nos van a escuchar o ya nos están escuchando, al final casi del programa, unos 15 minutos antes de que termine el programa, usted puede mandar una petición por las redes, por WhatsApp o simplemente hacer una llamada a los teléfonos que aparecen en tu pantalla, los que nos están viendo por el Facebook. O los que nos escuchan pueden también, los que no tienen la posibilidad de vernos por el Facebook o por Roku, bueno, pues yo les doy el número donde se pueden comunicar por WhatsApp, pueden mandar su mensaje al número 656-469-1269, 469-1269, pueden mandar un WhatsApp. Y los que quieren marcar, ¿verdad? Los que no pueden mandar un mensaje, pues pueden hablar a las oficinas de Shekinah al 656-411-4362, 656-411-4362. Esos son los números de teléfono a cual te puedes comunicar y al final nosotros vamos a estar orando por tus necesidades, por tus peticiones. Recuerden que las oraciones que yo hago es no para todo, ¿verdad? Yo solamente le he pedido a Dios que me permita orar por los enfermos, los que quieran abrir su corazón y quieran quieren tener un encuentro con el Señor, ¿verdad? Por salvación, oro por salvación, y para aquellos que tienen algún problema con respecto a el ocultismo y quieren dejar de hacer esas prácticas, pues yo voy a estar orando para que Dios les ayude, para que puedan salir de eso, ¿verdad? Dios puede liberarlos del ocultismo y también para necesidades de matrimonios. Yo voy a estar orando si estás pasando por algún problema en tu matrimonio, claro que voy a orar por ellos
y yo lo hago con todo mi corazón y con fe de que así como Dios restauró mi matrimonio, lo puede hacer con tu matrimonio. Y para eso oramos, para todo ello. Así es que si tú tienes una necesidad, ¿verdad? De lo que yo acabo de mencionar, pues házmelo saber, manda tu WhatsApp, un mensajito de WhatsApp o simplemente marca los teléfonos de ahí de Shekina y ahí vamos a estarte atendiendo. Y bueno, pues ya después del saludo, quiero mandar también saludos a mis hermanos que se congregan aquí donde el Señor me tiene pastoreando, ¿verdad? Por su misericordia. Nosotros nos ubicamos aquí en kilómetro 29, la colonia se llama Granjas del Desierto. La iglesia donde estamos es Jehová Jireh. Así es que aquí estamos y a alguien que no tenga dónde congregarse, pues nosotros les invitamos para que busque un lugar para que se congregue y pueda ser edificados por medio de su palabra. Así es que todos mis hermanos que ya están aquí, los que cada domingo, cada vigilia que tenemos los viernes, cada culto de estudios que tenemos los miércoles, pues un saludo también. Y los horarios son, el domingo empezamos desde las 10 de la mañana con escuela bíblica, amén, y a las 11:15 empezamos con el culto evangelístico del domingo, y los miércoles a las 7 de la tarde tenemos los estudios. Estamos dando unos estudios muy, muy, muy importantes para nuestra vida, ¿verdad? Para cómo poder nosotros vivir, aprender de la palabra de Dios, y ahí está lo que nosotros necesitamos para vivir una vida agradable a Dios. Y los miércoles, bueno, es miércoles de vigilia donde adoramos y oramos, intercedemos por por todos los que están necesitados, ¿verdad? Oramos por la colonia, por Ciudad Juárez, y estamos orando también por Venezuela, por Estados Unidos y por todos los países alrededor del mundo, amén, de los que nos acordamos, claro, de los que yo me acuerdo, de que el Espíritu me pone un cierto país por la cual orar, pues ahí estamos intercediendo, estamos orando, y ahorita nos ocupa un poco Venezuela, ¿verdad? Que Dios tenga misericordia de Venezuela, mis hermanos de Venezuela, que tengo allá unos hermanos que conozco, y pues Dios bendiga a mis hermanos, aquellos que están en aquel lugar, ¿verdad? Yo sé que Dios tiene un propósito para con ellos. Bueno, vamos a iniciar con este programa y hoy quiero que reflexionemos un poco, ¿verdad? Con respecto a la Biblia, ese libro maravilloso que tenemos muchos en nuestras manos. Sabemos que vivimos en una generación que tiene muchísimo acceso a la información como nunca podríamos decirle. Pero también esa tanta información que nosotros tenemos en nuestras manos por diferentes medios, ¿verdad? Por la internet, puede ser un poco peligroso porque también puede al mismo tiempo ser un problema para nuestra vida espiritual, porque creo que muchos se ocupan más de tanta información y no van a la palabra de Dios, que esa es una información mucho más importante que la que nosotros necesitamos. Y no con esto quiero decir que no puedas informarte de muchas cosas, claro que sí, pero nunca abandonar la búsqueda de Dios por medio de la palabra, de su palabra, cómo nosotros podemos ser guiados por medio de su palabra. Entonces, yo creo que eso nos obliga a volver a una pregunta fundamental que la iglesia nunca puede dejar de responder con claridad. ¿Qué lugar ocupa la Biblia en nuestras vidas? Te hago esta pregunta: ¿qué lugar ocupa la Biblia en tu vida? Amén. Entonces, no, como la Biblia no lo debemos de tener como un objeto religioso solamente, no como tradición cultural, sino como la voz divina de Dios, amén, que alimenta, que corrige, que equipa al creyente,
para caminar en esa verdad que está escrita ahí. Entonces la Biblia no simplemente es un libro ni una colección de pensamientos humanos elevados. La escritura representa en sí misma la revelación divina, amén, la revelación de Dios para el hombre. Eso es lo que es la Biblia. Yo cuando leo la Biblia, yo me apasiono y empiezo a leer y es algo precioso, ¿verdad? Cuando nosotros le dedicamos tiempo a la palabra de Dios. Yo quiero decirte algo en este momento. Saben que hay veces la familia, las familias o las personas, ¿verdad? Están pasando por tantas necesidades. Yo te cuento así rápido que cuando yo quería lograr algunas cosas, yo quería buscar algunas cosas que yo necesitaba, yo lo buscaba. El caso de mi esposa, que ella estaba pasando por esa enfermedad, ¿verdad? Y yo empecé a gastar el dinero, a vender cosas que yo tenía para poder resolver el problema de mi esposa. Gasté mucho dinero. Mis familias me empezaron a apoyar económicamente, amigos me empezaron a apoyar, algunos amigos me empezaron a apoyar y todo ese dinero se gastó en todo lo que pues yo anhelaba que sucediera, ¿verdad? En la vida de mi esposa. Pero déjeme decirle que terminé con todo lo que yo tenía. Vendí terreno, un terreno que tenía, una casita que tenía y ese dinero se esfumó y nada pasó en la vida de mi esposa hasta ese momento. Quise resolverlo con mi propio entendimiento, con mis recursos, pero no lo pude lograr cuando ni siquiera imaginaba que la solución hacia mi esposa estaba a un pasito, al lado mío quizás. Alguien me habló de la palabra, alguien estuvo hablándome de la palabra y yo nunca quise hacer caso. ¿Y cuál fue? Pues prácticamente mi sorpresa, que alguien se acercó a mí y usó la palabra de Dios, y en la palabra de Dios habla del Redentor de nuestras almas, de Jesucristo mismo. Esa persona que me habló a mí, alguien le habló también para que viniera a Cristo, para que tuviera el conocimiento del Salvador. Y ese alguien también escuchó de otra persona, pero eso llegó a mí. Y cuando me hablan la palabra, yo nunca imaginé, saben que cuando te hablan la palabra, uno no entiende, pero yo hice un trato sin conocer, sin saber tanto de la Biblia, amén. Entonces, cuando yo hago un pacto prácticamente con el Señor y yo hablé con el Señor y yo tuve una experiencia maravillosa. Y entonces, cuando yo tengo esa experiencia, se abrieron mis ojos espirituales, empecé a entender y lo primero que yo hice es pedir una Biblia. A mí me preguntaban, ¿para qué quieres una Biblia? Recién convertidito. Haz de cuenta que aquí yo recibí a Cristo, derramé mis lágrimas, fui salvo por el Señor en ese momento, tuve esa experiencia maravillosa, ese encuentro con el Señor. Y inmediatamente yo pedí una Biblia. Yo no sabía nada de la Biblia, absolutamente nada. Yo ignoraba muchas cosas de la palabra de Dios. Y cuando yo tomo la Biblia, salgo del templo donde yo fui salvo y me voy por el camino y yo voy leyendo la Biblia. Déjeme decirle que cuando yo leía la Biblia, yo estaba experimentando algo maravilloso. Yo decía, eso era, yo leí los salmos, yo lo leí en una noche, lo leí, más no lo estudié, pero yo entendí algunas cosas que yo leía. Entonces, en una noche yo leí casi todos los salmos, me la pasé leyendo, y cada cosa que yo me encontraba ahí, yo decía, este era yo y ahora este soy yo. Entonces, la palabra de Dios, cuando nosotros la podemos escudriñar, la podemos leer y la podemos entender, es cuando Cristo viene a tu vida. Mientras Cristo no está, tú puedes leerlo, pero también mediante la lectura de la Biblia, Dios puede orar en tu vida. Dios puede orar en tu vida, aunque antes no la entiendas, pero cuando viene el Señor Jesucristo a tu vida, tú puedes entenderlo mucho mejor que antes. Entonces, yo quiero decirte también que la palabra de Dios, nosotros sabemos
que la palabra es inspirada por Dios. Entonces, cuando fue escrita la palabra de Dios, esos hombres que solo escribieron, ellos recibieron inspiración de Dios, algunos tuvieron visiones, algunos tuvieron encuentros con el Señor Jesucristo, como por ejemplo Pablo tuvo un encuentro con Jesús, amén, y otros tuvieron visiones, como por ejemplo el apóstol Juan, y ellos escribieron. Entonces, aunque ellos escribieron, el autor principal es Dios. Él es el autor principal. Y ahora, cuando decimos que el autor principal es Dios, ahora entendemos por qué la Biblia tiene tanta autoridad y tiene tantas verdades, y cómo hay desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento pasaron 2000 años pasaron. Y cuando se escribió el Nuevo Testamento, se escribió de una forma tan veraz, tan eficaz, que no hubo error alguno, no han encontrado error alguno. Entonces es sorprendente, increíble lo que nosotros podemos encontrar en la palabra de Dios. ¿Y por qué no hay error todo eso? Porque el autor es Dios mismo, es Dios mismo. Dios inspiró a cada escritor, a cada profeta, para que se pudiera escribir lo que él hablaba a los profetas. Entonces, por eso yo digo que la palabra de Dios es poderosa. Ahora, si nosotros vamos a la palabra ahí escrita, que la encontramos en 2 de Timoteo capítulo 3, verso 16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Cuando afirmamos que la Biblia es la palabra de Dios, no estamos haciendo una declaración simbólica ni poética, estamos afirmando una verdad doctrinal que la misma Escritura proclama con claridad. Esa es la palabra de Dios. El apóstol Pablo declara que fíjense, toda la Escritura es inspirada por Dios, estableciendo que su origen no está en la creatividad humana, amén, sino en la voluntad divina revelada a través de instrumentos humanos. Dios habló a los hombres y los hombres escribieron. Creo que nosotros, iglesia, y los que no han tenido un encuentro con el Señor, lo más importante es que no tengas olvidada la Biblia y no lo tomes como algo de que sin importancia, porque déjeme decirle que en la palabra de Dios está todo para que tú puedas ser fortalecido, para que puedas ser guiado, para que puedas ser enseñado en tomar decisiones que tú tienes duda. Tú puedes abrir la palabra de Dios y puedes leerla y puedes encontrar cosas que te van a ser de gran ayuda para tu vida. Amén. Entonces, Dios utilizó hombres con personalidades, contextos, estilos distintos, pero el mensaje que transmitieron fue dirigido y supervisado por el principal autor, que es Él, que es Dios. Él fue el que dijo, por eso, para que los hombres escribieran, para que los profetas escribieran, o las diferentes personas que escribieron, Él los guió, Él les habló, amén, a otros, algunos también por voz, ¿verdad? Audible, les habló, y ellos escribieron, como por ejemplo Moisés, amén. Entonces, por eso la Biblia mantiene una unidad doctrinal sorprendente a lo largo de los siglos, autores, culturas, y es sorprendente, ¿verdad? Sorprendente lo que nosotros podemos ver. Lamentablemente, muchos no le dan esa importancia que se le debe de dar a ese libro bendito. Yo le digo a mis hermanos, a la iglesia, que leer la Biblia es lo mejor que tú puedes hacer, lo mejor que puedes hacer. Evitas errores, evitas engaños del enemigo. El enemigo te va a bombardear, el enemigo te va a decir, tú no puedes, tú no lo vas a lograr,
Pero si yo me voy a la palabra, Pablo es uno de ellos, dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El enemigo te va a decir muchas cosas, las circunstancias te van quizás a querer, te van a querer detener, te van a hacer sentir mal, el mundo, amén. Todo lo que se mueve en el mundo, redes sociales, televisión, todo eso. Hay ahorita una inquietud grande con respecto a lo que está haciendo Estados Unidos, amén, y lo que piensa quizás hacer con México, y algunos se preocupan, están preocupados, pero déjame decirle que nosotros debemos de ocuparnos, de conocer más a Dios. Nosotros tenemos nuestra mirada dice que en el dador y consumador de la vida. Ese se llama Jesucristo. Nuestra mirada debe de estar puesta ahí. No quiere decir que no nos preocupa un poco, pero nosotros no debemos de perder la cordura. Nosotros debemos tener puesta nuestra mirada en Él, en el Señor, confiar en Él. Y nosotros, en vez de estar investigando algunas otras cosas, si lo quieres hacer, perfecto, está bien, no importa. Pero nunca te olvides, nunca le dediques tanto tiempo a otras cosas antes que a la Biblia. La palabra de Dios es lo más importante que puede suceder en tu vida si tú lees la palabra de Dios. Entonces, aquí es donde muchos tropiezan porque quieren aceptar la Biblia cuando confirman lo que sienten, pero rechazan la Biblia cuando nos confronta, amén, en nuestra manera de vivir. La Biblia te habla y te dice, ¿verdad? Entonces muchos quizás buscan nada más que la Biblia les hable bonito, que la Biblia, que encuentren esos pasajes donde Dios hace milagro, donde Dios ayudó a ciertos hombres bíblicos, pero cuando nos confronta con nuestra manera de vivir, entonces ahí no la vemos como ese libro importante para nuestra vida. Por eso la Biblia dice que el apóstol Pedro dice que la palabra de Dios es útil para enseñar, amén, útil, te redarguye, amén. Entonces yo creo que esa es la Biblia. Más sin embargo, no solo se puede dividir la autoridad de la Escritura, o es palabra de Dios en su totalidad, o no lo es en lo absoluto. O es la Biblia que nos enseña y que nosotros podemos ir con toda confianza a la Biblia y la tomas como una palabra divina, o simplemente no lo es en lo absoluto. Sabemos que es inspirada por Dios. Mira, cuando dice que es inspirada por Dios, hay una definición que a mí me gusta. Dice en algunos, por ejemplo, en el diccionario, ¿verdad? Strong dice que es respirada divinamente, o sea que el aliento de Dios. Esa es la palabra del Señor. Entonces, no solamente es inspiradora, amén, es inspirada por Dios. Y por eso esa Biblia, como Dios es el autor, tiene esa autoridad. ¿Cuántos han querido destruirla? ¿Cuántos le han querido quitar, verdad? La verdad que hay ahí en la palabra de Dios. Pero han pasado siglos, reyes quisieron destruirlas. En el Antiguo Testamento se habla de eso. Quisieron de hecho la quemaron, pero Dios volvió a inspirar y los profetas volvieron a escribir. Déjame decirle que nunca, aunque intenten quitarle la fidelidad de la Biblia, amén, entonces todos los que intenten destruirla no la van a lograr, porque la palabra de Dios es la palabra de Dios. Entonces no es simplemente, dije, inspiradora, es inspirada. Vean lo que dice 2 de Pedro capítulo 1, verso 21, dice: ni por iniciativa humana, al contrario, fue el Espíritu quien impulsó a los profetas y ellos hablaron de parte de Dios. Ellos hablaron de parte de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo fue quien impulsó a los profetas. Amén. Entonces, cuando el creyente entiende esto, deja de tratar la Biblia como una opinión más y comienza a recibirla como instrucción divina para su vida.
La Biblia procede de Dios y eso lo sabemos. Entonces si procede de Dios, tiene autoridad sobre los que creemos. Cómo vivimos y cómo discernimos esa verdad. ¿Por qué? Porque es la palabra, porque tiene autoridad. ¿Y por qué tiene autoridad? Porque su autor, amén, es Dios mismo. No se adapta, la palabra de Dios no se adapta a la cultura, sino que confronta a la cultura. No sigue tendencias, la Biblia establece principios. Entonces la Escritura no solo enseña, dice que también redarguye, corrige e instruye en justicia. Yo creo que lo más que el hombre puede hacer es ir a la palabra de Dios, y cuando lee la palabra de Dios tiene esa seguridad de que lo que va a hacer o decisiones que vaya a tomar es sin temor a equivocarse, porque nosotros vamos guiados por la palabra de Dios. Y sobre todo, no solamente aprenderla, sino obedecerla. Claro, si nosotros estudiamos la Biblia y aprendemos de ella, tenemos que, para que esto sea con más autoridad, ¿verdad? Nosotros tenemos que obedecer. Si nosotros obedecemos la palabra de Dios, entonces no hay temor a equivocarse, porque nosotros estamos siendo guiados por la palabra de Dios, por Dios mismo, podríamos decirle. Entonces, quitarle cualquier de esas funciones debilita la fe y abre la puerta al error doctrinal. Entonces, si nosotros decimos, no, a mí no me enseña, o simplemente no quiero ser corregido por ella, no quiero ser instruida por ella, pues seguro que se va a abrir una puerta para el error, y un error doctrinal, desde luego. Cuando la Biblia deja de corregir, la conciencia se endurece. Cuando la Biblia dejas que te corrija, o no dejas, perdón, que te corrija, lo primero que sucede es que la conciencia se endurece. Cuando deja de instruir, la fe se confunde. Entonces, qué importante es tener presente esto, amén. La Biblia te puede ayudar muchísimo. Por medio de esa palabra se nos predica, se nos habla. ¿Cuántos hombres de Dios se han levantado inspirados por esa palabra bendita, ¿verdad? Para comunicártela a ti, para hablarte de ti. Mira, cuando tú abres la Biblia y empiezas a escudriñar y estás prácticamente hablando con el Señor, hablando con su palabra, y cuando empiezas a obedecer lo que tú lees en la palabra de Dios, entonces tú puedes ser completamente diferente. Tú puedes ser transformado. Amén. Entonces hay personas que batallan, hablo de cristianos también, ¿verdad? Batallan con la economía, batallan en su vida matrimonial, en su matrimonio, batallan con tantas cosas. Pero si ahí tenemos la palabra de Dios que nos instruye, que nos dice qué es lo que tenemos que hacer. Yo recuerdo que una madrugada estaba yo orando, tenía yo la palabra de Dios ahí a mi lado, y yo estaba leyendo, y yo recuerdo que Dios o el Espíritu Santo puso en mi corazón que yo leyera un texto bíblico. Y ese texto bíblico era de advertencia. Yo me quedé un poco asustado, porque la Biblia, cuando yo leo ese texto bíblico, me dice: si tú te apartas de mí, yo no estaré contigo. Pero si tú no te apartas de mí, estaré contigo. ¿Dónde encontré eso? En la Biblia. Así es que no son las circunstancias lo que te apartan de Dios. Lo que te aparta de Dios es la falta de conocimiento de la palabra de Dios. Aunque vengan vientos, aunque venga lo que venga, pero cuando tu casa es edificada, o cuando tú eres edificado por medio de la palabra, tú vas a resistir a todo lo que venga a tu vida. Pero cuando tú
tienes el conocimiento de la palabra. Es importante que tú vengas a la palabra. Mira lo que dice Mateo 7:24. Jesús enseñó que el hombre, dice, sabio, edifica su casa sobre la roca, y esa roca es la obediencia a su palabra. Cuando nosotros obedecemos la palabra, cuando conocemos y obedecemos la palabra, es como le dije, vendrán fuertes vientos, vendrá lluvia fuerte, pero tú vas a permanecer fiel, vas a permanecer firme. Y cuando te hablo de fuertes vientos y lluvia, son los problemas, son las circunstancias, venga lo que venga a tu vida, pero tú vas a estar firme en la roca. Dijo una vez un teólogo muy conocido que ya está con el Señor, dijo, nosotros podemos estar parados sobre la roca y nuestras piernas podrán temblar sobre la roca, pero la roca nunca se va a mover, y esa roca es Cristo, esa roca es su palabra, y nosotros debemos estar parados, cimentados nuestra fe en la palabra de Dios. Y cuando nosotros estamos cimentados, nuestra fe está cimentada en la palabra de Dios, venga lo que venga, no va a pasar nada. No vamos a ser como el tamo que se lo lleva el viento. Viene el viento y el tamo se lo lleva. Amén. Pero cuando nosotros estamos firmes en esa roca por el conocimiento de su palabra, sabemos en nuestra fe dónde está fundamentada, entonces venga lo que venga, no va a suceder nada. Como recuerdo que en hay como una discusión, ¿verdad? El Señor Jesucristo, sus discípulos, los 12 discípulos y otros discípulos que venían siguiéndolo, podríamos decir, seguidores de Cristo. Entonces el Señor va a una barca, ¿verdad? Dice que él va solo, sube una barca, y lo andaban buscando y no lo encontraba. Pero de ahí vino la multitud, dice que subieron a unas barcas y se fueron al otro lado a buscarlo y lo encontraron. En ese lugar donde toda esa multitud estaba, ahí me dice la Biblia que hubo un milagro, y ese milagro fue de multiplicación de pan. Ahí la gente fue alimentada por un milagro que Jesús hizo. Entonces ellos fueron buscándolo ahí a Jesús porque sabía que ahí Jesús hizo ese milagro, que ellos quizás esperaban que iba a suceder más milagros en ese lugar, pero Jesús no estaba ahí. Entonces ellos fueron y buscaron a Jesús. Y entonces viene como esa discusión, y esa discusión fue precisamente por ese pan, por esa multiplicación. Y el Señor les empezó a hablar, ¿verdad? Y les empieza a decir, saben, mire, yo soy el pan de vida. Y ellos no entendían esto, no lo entendían muy bien. Y empezó a enseñarles el Señor, tanto que les enseñó. Ellos discutieron y dijo, no, pero miran, empezaron a hablar sobre el pan, que dice, Moisés dice que alimentó con ese pan que descendía del cielo, y Jesús le dice, yo soy ese pan del cielo, yo soy. Y luego Jesús se va todavía más allá y dice, el que comiere mi carne, el que bebiere mi sangre. Tampoco lo entendieron. Entonces Jesús fue y les decía y empezó a hablarles, y ellos menos lo creían. Y luego se pararon ahí, dice que muchos empezaron a irse porque ellos esperaban otra cosa. Jesús le dijo, ustedes me siguen porque ustedes andan buscando ese pan que perece, ese pan que solamente alimenta el cuerpo. Pero él le dice, no solo de pan vivirá el hombre, no solo de pan vivirá el hombre. Él estaba dando algo mejor que ese pan. Y esa es la palabra de Dios. Ese es el que te alimenta. Mucha gente a veces anda buscando esa ayuda, anda buscando ese pan que perece. ¿Cuántas veces yo les he predicado a algunas personas? Le digo, mira, hermano, amigo, tú tienes que abrir tu corazón y recibe al Señor Jesucristo como tu Salvador, y Él te va a hablar el entendimiento. Tú no puedes andar como tú andas así porque tú quieres, porque tal vez es el pecado. Pero cuando tú entiendes lo que Dios tiene para ti, entonces tú vas a ser completamente diferente. No te voy a decir que Dios va a dejar caer el oro a ti por arte de magia, no, pero Él te va a guiar, Él te va a enseñar, Él te va a mostrar, Él te va a abrir las puertas. Su misma palabra dice que todo lo que tocar en mis manos será prosperado. Todo lo que toque en mis manos será prosperado. Entonces, ¿dónde encontramos ese? Es la palabra de Dios. Y empezaron ellos con esa discusión. Dice que muchos se empezaron a ir, pero saben que en ese momento Pedro apareció y le dijo, Señor, se van.
Y el Señor le dice, si tú te quieres ir, adelante, también te puedes ir. Y él contesta, Señor, ¿a dónde iremos? Si solo tú tienes palabra que da vida eterna. Lo entendió Pedro y no lo entendió de una manera que él pensó así, sino que fue el Espíritu Santo, ¿verdad? Fue como una palabra que entró a él. Qué bonito es que cuando el Señor habla, esa palabra se encarna en ti, así como se encarnó esa palabra en Saulo de Tarso, amén, o Pablo. Se encarnó esa palabra y entendió, así como esa palabra se encarnó en algunos otros hombres de Dios, así como se encarnó en los 12 apóstoles, bueno, en los 11 apóstoles, ¿verdad? Porque sabemos que uno rechazó a Jesucristo, lo negó y murió, pero los demás se les encarnó esa palabra que Dios les estaba dando y sus vidas fueron transformadas. Y eso es lo que Dios quiere para tu vida, que tú entiendas esa palabra poderosa que está ahí. Abre tu Biblia y que tú lo que tú leas, ora a Dios y pida al Espíritu Santo que Él te guíe. No andes buscando con profetas, no andes buscando de hombres cuando tú tienes la palabra de Dios. Y yo no digo que no debemos de escuchar cuando alguien trae una palabra profética, escúchalos, pero todas las profecías están escritas allí en la palabra, ahí están. Lo que tú necesitas es leer la Biblia y entender que ahí está todo lo que necesitas saber, ahí están todas las verdades en la palabra de Dios. La gente busca que se les revele una palabra, pero con voz de hombres, reveladas, claro, por el Espíritu. Y se amotinan cuando todo está ahí en la palabra bendita. Ahí está. Yo hay veces leo la Biblia y digo, Señor, solo tú me pides que yo la obedezca. Lo único que tú quieres de mí es que yo obedezca lo que tú estás hablando ahí en tu palabra. La Biblia como pan espiritual que sostiene la vida. Mira lo que dice Mateo 4:4. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Te está hablando de que las necesidades más apremiantes o más urgentes, perdón, las necesidades más urgentes que hay en el hombre se puede llenar o se puede resolver con la palabra de Dios. Tú lo que necesitas o el problema que tú tienes es un problema en el alma. Quizás te estés pasando por una enfermedad y te preocupas más que Dios venga y sane tu enfermedad o sane tu cuerpo si estás pasando por una enfermedad, y el Señor lo hace. Pero déjame decirte que Él quiere ir más allá, Él siempre va más allá. Hay veces las enfermedades están en el alma y para que haya una sanación solamente tienes que entregarle tu vida al Señor o dejar que el Señor entre a tu corazón para que pueda haber una sanidad. Y no quiere decir que no hayan enfermedades físicas. Claro, hay muchas enfermedades físicas, porque el Maestro Jesús anduvo sanando esas enfermedades físicas, pero también Él iba al alma de la persona. A veces creemos que sanando nuestro cuerpo ya y hubo ese milagro o esa sanidad y ya eso fue todo y nosotros seguimos nuestra vida rutinaria y hay veces en pecado. Hay un problema en el alma. Por eso dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca. El pan puede ser la comida, ¿verdad? Física, pero ese pan puede ser también que yo necesito una sanidad de mi cuerpo, yo necesito quizás entender algunas cosas, yo necesito que mi matrimonio esté bien, tú necesitas ese pan que no perece, que ese pan es la palabra que sale de la boca de Dios. Y cuando tú escuchas esa palabra que sale de la boca de Dios y obedeces a esa palabra, es Dios el que te está hablando. Y entonces
Cuando te das cuenta, tu matrimonio está en paz. ¿Cómo es posible? Yo me pregunto que ¿por qué la gente trata de escuchar o escucha más bien la voz del mundo? Escucha la voz de los demonios, escucha la voz de Satanás, pero no quieren, no están dispuestos a escuchar la voz de Dios. Y cuando nosotros escuchamos, porque yo fui uno de ellos que escuchaba la voz de Satanás, escuchaba la voz de los demonios, escuchaba la voz del mundo, y todo, cuando yo obedecía, cuando yo escuchaba y obedecía, entonces no me daba cuenta que eso me acarreaba problemas tras problemas, problemas tras problemas, y habían problemas, es por mi pecado, pero yo obedecía a ellos. Y cuando nosotros al lado quizás, o nos hablan la palabra de Dios, escuchamos, queremos, tratamos, oímos la palabra de Dios, pero no la escuchamos, que es completamente diferente. Cuando nosotros la escuchamos y la obedecemos, es para bendición de mi vida, para bendición de tu vida, para bendición de tu matrimonio, en tu economía, en algunas cosas que estás pasando. Y si nosotros escuchamos esa palabra, escuchamos esa voz de Dios que es por medio de su palabra, y empezamos a obedecerla, Dios va a obrar a favor tuyo. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca. Cuando Jesús declara que el hombre no vive solo de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, no está usando una expresión simbólica para adornar su enseñanza, sino estableciendo una verdad espiritual que define la vida del creyente. Bendita sea la gloria del Señor. Esa palabra poderosa a mí me liberó, esa palabra poderosa sanó mi alma. Yo vivía con resentimientos y todavía como cristiano, del daño que me hizo mi padre, del daño que me hicieron algunas personas. Yo vivía con ese odio, con ese rechazo, todavía como cristiano. Pero cuando yo empecé a leer la palabra me decía, si tú no perdonas, Dios no te perdonará. Yo dije, ¿cómo puede ser esto? Si yo recibí a Cristo como mi Salvador, pero el Espíritu Santo me decía, pero hay odio en tu corazón. No puede ser. Y yo recuerdo que yo lloré, yo le dije, Señor, ¿qué cosa quieres que yo haga? Y el Espíritu Santo traía mis pensamientos, ve con esa persona y perdónala. Tienes que perdonarla. Si tú no perdonas, yo no te perdono. Yo fui con mi padre, fui con mi suegra, hablé con ellos y yo les dije, les perdono por todo el daño que me hicieron. Y yo les pido perdón por el daño que yo les ocasioné. Y ese fue el momento maravilloso que yo viví. Yo fui liberado, dejé de odiar. Algo cambió en mi vida. ¿Quién me dijo eso? La palabra del Señor. Por eso dice, ¿dónde? Dijo Pedro, ¿a dónde iremos, Señor, si solo tú tienes palabra de vida? Solo tú tienes palabra de vida, es la palabra del Señor. No ignores cuando se te predica la palabra. No lo ignores. ¿Cuántas necesidades hay en muchas familias? Porque ignoran la palabra de Dios. Yo estoy en una colonia donde por la gracia de Dios y misericordia de Dios, nosotros representamos a un ministerio que hacen casas. Y cada vez que se le hace casa a una persona, se hace una oración, pero se le entrega una Biblia, se le entrega ese bendito libro. Y ese grupo de personas le dicen a la persona que recibe la casa, mira, te dejamos esta Biblia para que la leas, para que busques a Dios, para que seas edificado. Aquí está la palabra de Dios, lea la palabra de Dios. Pero yo me hago una pregunta, ¿por qué la gente sigue viviendo de la misma manera? Se sienten contentos con sus casas y qué bueno, me da mucho gusto que muchas familias sean bendecidas con una casa. Pero se olvidan de lo más importante, se olvidan de la voz de Dios, se olvidan de la palabra de Dios.
Ellos buscan ese pan que perece. Están conformes con una casa, están contentos, pero no toman el pan que es ese pan que da vida y da vida eterna. El que comiere de ese pan dice, jamás tendrá hambre. Así como el cuerpo necesita ese alimento diario para mantenernos con vida, el alma también necesita ser nutrida constantemente por la palabra para permanecer firme. Si nosotros no nos alimentamos con esa palabra, es probable que nuestra fe va a ir decayendo lentamente y sin darnos cuenta nos vamos a ir apartando del Señor. Bendita es la gloria de Dios. Aquí es donde muchos creyentes comienzan a debilitarse sin notarlo, como lo dije, porque se alimentan espiritualmente de manera irregular. Leen las escrituras solo cuando enfrentan una crisis y lo sustituyen por pensamientos. Esto es como si tú quisieras como alimentar tu cuerpo. Nosotros a veces comemos 2 veces al día, algunos 3 veces al día, para poder sobrevivir, para poder vivir, para tener este cuerpo bien. Nosotros necesitamos alimentarlo. Pues es de la misma manera, nosotros tenemos que alimentar nuestro cuerpo. Nosotros tenemos que alimentar nuestro espíritu, nuestra alma. Entonces, el resultado es una vida espiritual frágil si nosotros no leemos la Biblia. Dependiente de estímulos externos y vulnerable al error cuando no leemos la palabra de Dios, cuando no nos alimentamos de la palabra de Dios. Entonces la Biblia no fue dada para ser consultada ocasionalmente, amados amigos, sino para ser recibida como alimento diario. Ignorar este principio no produce madurez, produce estancamiento. La palabra de Dios nos debe de fortalecer, debe de fortalecer nuestra fe. Aleluya. Cuando nosotros no leemos, esa fe se debilita. La palabra sostiene al creyente cuando las circunstancias cambian, cuando las emociones fallan y cuando obedecer se vuelve costoso. Yo no creo que una persona que no lee la Biblia pueda resistir tanto en su vida diaria como creyente. Yo creo que no puede resistir. Nosotros tenemos que leer y alimentarnos y alimentarnos. Gloria al Señor. Entonces el alma necesita ser alimentada de manera constante. El Salmo 1, verso 2 dice, no que se deleitan en la ley del Señor, meditando en ella de día y de noche, sino que se deleitan en la ley del Señor, meditando en ella día y noche. Bueno, tampoco quiere decir que estés leyendo, ¿verdad? Que estés leyendo toda la noche, todo el día, que estés estudiando la Biblia. Si eso haces, pues qué bueno, pero deleitarse en la ley del Señor o deleitarse en la palabra de Dios. Yo leo un texto bíblico en la noche, por la noche, y yo me voy a acostar a dormir en mis pensamientos, meditando en lo que yo leí. En la mañana yo leo un texto bíblico o un capítulo de la Biblia y yo me voy a mis quehaceres o a hacer lo que voy a hacer meditando en esa bendita palabra. Entonces no se trata de acumular información, sino de recibir nutrición constante que forma el carácter y dirige el corazón del hombre. Bendito Dios. Tú puedes hacer hazte un propósito en este nuevo año. Puedes hacer un propósito de leer la Biblia en un año. Ahorita hay muchas formas de leer la Biblia. Yo ya lo he leído una y otra vez y no me cansaré de leer la Biblia. Yo me quedé sorprendido de el pastor Jeremiah, ¿verdad? Un pastor famoso que sale por la televisión y dice que él hizo un
de memoria. Pero sí es posible, claro que sí es posible. Cuando nosotros queremos, podemos lograrlo. Es como si tú dices, a mí se me complica aprenderme un texto bíblico. ¿Cómo es posible que te puedes aprender otras cosas y no un texto bíblico? Qué bonito. Pero no se trata de esto, no se trata nada más de aprenderlo. Qué bueno que te lo memorices y todo eso, eso es bueno. Pero se trata, lo más importante, tú podrás tener mucho conocimiento de la palabra de Dios y tú te puedes meter la Biblia y puedes decir, yo me sé la Biblia. Sí, no es lo mismo que obedecer la palabra de Dios. Y eso es lo que yo quiero que tú entiendas, hermano, amigo que me escuchas, que hagas un propósito de obedecer la Biblia. Sí, apréndete la Biblia o lee la Biblia en un año, pero más que nada, si tú lees un texto bíblico, solo un texto, no un capítulo, si lo lees un capítulo, qué bueno, pero trata de obedecer. Si Dios te está hablando por medio de su palabra, obedécelo. El Señor dice que está hastiado de religión. Él no quiere religiosos. Él quiere hombres obedientes a su palabra, mujeres obedientes a su palabra, jóvenes obedientes a su palabra. Él no quiere que te conviertas en un religioso. Yo voy a la iglesia, voy los domingos, voy los miércoles, voy los viernes. Sí, pero hazte una pregunta. A ver, yo estoy viendo los domingos, estoy viendo los miércoles, estoy viendo los viernes a la iglesia, o leo la Biblia en mi casa, pero solamente estoy acumulando información y estoy obedeciendo a la palabra de Dios. Estoy practicando la palabra de Dios. Eso es para usted y para mí. ¿Cuántas veces el Señor ha venido y me ha exhortado, me ha regañado, me ha confrontado con su palabra? Porque yo podré decir yo soy pastor, pero yo me hago una pregunta, ¿estoy obedeciendo la palabra? ¿Estoy haciendo lo que el Señor me está diciendo que yo haga por medio de su palabra? Y eso es lo que nos debe llevar a reflexionar. Porque podríamos decir, hay miles de cristianos, millones de cristianos. En Ciudad Juárez hay miles de iglesias y algunas están llenas, otros medio llenas, otros medio vacías. Pero qué bonito sería que dijeran, en Ciudad Juárez hay miles de cristianos que obedecen la palabra de Dios, que obedecen a Dios, que se alimentan con la palabra, que viven la palabra. Y eso sería glorioso. Hay de aquel que solamente adopta una religión. Porque en aquel día vamos a estar frente delante del Señor. Y ahí no va a haber engaños, no va a haber nada de que tú llevas alguna para esconder. Él tiene todo grabado y no va a haber nadie que salga con pretextos o con excusas. Es más, el que no obedece la palabra de Dios ya tiene su recompensa. Hay momentos en la vida donde las emociones no sostienen los consejos humanos, no alcanzan y las circunstancias, presión, cuando vienen todo eso, cuando no hay fortaleza, cuando la palabra no se obedece, cuando viene todo lo contrario, cuando vienen esos vientos, cuando vienen cosas, entonces es muy difícil que podamos decirlo, muy difícil. La palabra de Dios no nada más se busca cuando hay necesidades, cuando hay crisis. La palabra de Dios debe de ser siempre. La palabra de Dios siempre debe de estar ahí.
Gloria al Señor. Cada respuesta fue una afirmación directa de la palabra, mostrando que quien está lleno de ella no queda indefenso en el día de la prueba. Eso lo podemos encontrar en Mateo capítulo 4 del 1 al 11. Saben, hay veces que nosotros queremos resolver nuestros problemas, invertimos y queremos hacer todo lo posible para poder lograr lo que nosotros queremos, pero nos olvidamos de que nosotros podemos terminar frustrado porque no lo logramos, cuando el Señor en su palabra nos dice lo que solo debemos de hacer. Nos ahorramos tiempo, nos ahorramos dinero quizás, nos ahorramos quizás fuerzas. Y ahí está la palabra, dice Él en su palabra: venid a mí todos los que están cargados y cansados, que yo los haré descansar. Y muchos quieren quitarse ese cansancio, quieren quitarse esas cargas, haciendo tantas cosas. Como por ejemplo, el que quiere caminar de rodillas cierta distancia para que Dios le dé ciertas cosas. Ese es un error. No conoces la palabra de Dios. Algunos lo hacen porque dicen: es que yo no tengo perdón de Dios y yo voy a hacer esto, voy a caminar kilómetros aunque me sangren los pies. Pero no es eso. No es así, solamente es tener fe y creer en esa palabra. Solo por fe lo dice su palabra. Así es que, amigos, hermanos, yo creo que es el momento que te detengas y te detengas un momento a meditar en la palabra, a leer la palabra y a obedecer la palabra. Que este nuevo año sea un año donde tú tengas experiencias maravillosas solo por escudriñar la palabra, por obedecer esa bendita palabra. Así es que no gastes tus fuerzas, no gastes tanto dinero. Ve a Dios que ahí te está esperando. Hazla viva, que esa palabra se encarne en ti. Y cuando se encarna en ti, entonces tú vas a vivir de una manera diferente, vas a creerle a la palabra de Dios. Es Dios mismo hablando a tu vida. Bendito es el nombre del Señor. Bueno, vamos a ir vamos a darle lugar para las peticiones. Si estás ahí escuchándome y estás ahí, con gusto yo voy a estar orando por ti. Amén. Voy a estar orando por tu necesidad, la necesidad que tú tengas. No solamente manda ese mensaje y nosotros con gusto vamos a estar orando. Bueno, dice aquí: pido oración para mi hijo Iván, que está con depresión. Claro que sí. Graciela Ramos, vamos a orar por esa necesidad. Vamos a orar por su hijo, que dice que está en depresión. Confía en Dios. Ahí está en su palabra, para que tú puedas ayudar también a tu hijo, hermana. Y con gusto también nosotros vamos a orar, pero háblale la palabra tiene autoridad. Léele la palabra. En una ocasión yo estaba con una persona que se iba a quitar la vida, yo estaba solamente orando Isaías 53, capítulo 53, donde habla del Señor Jesucristo, lo que le iba a pasar. Y cuando yo me di cuenta, este hombre tuvo una posesión demoníaca. Y después, cuando él fue libre, entonces él nos platicó todo lo que había pasado, lo que ya estaba planeado. Él se iba a quitar la vida, pero yo le leí la palabra, escuchó la palabra y él fue liberado de ese ataque demoníaco. Amén. Bendito sea el Señor. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido por la petición de mi hermana Graciela. Y yo te pido que tengas misericordia de él, que quites todos esos demonios de a su alrededor, que
le están atacando, Señor, para que él viva de esa manera, Dios. En el nombre de Jesús te pido que le libertes, Señor, que le ayudes, Padre, y que sea predicada tu palabra ahí a él, Señor, y que por medio de tu palabra él pueda ser liberado. En el nombre de Jesús, Señor, te lo pido y te damos gracias, Señor. Oremos, dice, por Raquel Martín, por su pronta recuperación, para que Dios no le suelte de su mano. Claro que sí. Raquel Martín, Padre, en el nombre de Jesús, te pido, Señor, por Raquel, tú conoces su vida, tú conoces su corazón, Señor. Yo te pido que obres, Señor, a favor de Raquel, Dios mío. Ábrele esos ojos espirituales y que vea, Señor, que tú eres Dios poderoso, que tú eres un Dios de misericordia y que fuera de ti, Señor, nada somos. Dijo tu siervo, somos como gusanos que se revuelcan en el suelo. Así es que, Señor, yo te pido que tú obres en ellos, Señor, en Raquel, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Pido mucha oración por Benjamín Lionel Elizondo, tiene 2 añitos y medio, le han diagnosticado leucemia en la médula. Vamos a orar, Padre, en el nombre de Jesús. Tú eres un Dios, Señor, que restauras lo dañado, Dios mío, que sanas al enfermo en el nombre de Jesús. Mira, Señor, es un niño de 2 años. Te pido que tengas misericordia, Dios, que le des una oportunidad, que tu poder sea manifestado, Señor, en el cuerpo de este niño, en el nombre de Jesús, Señor. Oh, Señor, yo creo en tu palabra, Dios. Creo en tu palabra, Señor, que tú eres el mismo Dios de ayer, hoy y siempre. Jesús, ten misericordia. Amén. Luis Flores dice, pido orar por la salud de mi tío que se encuentra en estado de coma y aún no ha despertado. Los doctores dicen que están muy dañados su cerebro y no hay esperanza. Pero para Dios no hay imposibles. Claro que sí, hermano Luis, pues sabemos que los médicos hacen su trabajo y que Dios bendiga a los médicos, pero la última palabra lo tiene, como tú dices, es Él. Él tiene la última palabra y Él sabe lo que hace. Padre, en el nombre de Jesús, te pido, Señor, por el tío de Luis, Dios mío, te pido que tengas misericordia, Señor. Que haya un milagro, Señor, una sanidad, un milagro en ese cerebro, Dios, en el nombre de Jesús. Tú puedes restaurar, Señor, aleluya. Tú puedes hacer, Señor, lo que los hombres no pueden hacer. Tú lo haces, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, te ruego por la recuperación del tío de Luis Flores, Señor, en el nombre de Jesús. En tus manos lo pongo, Señor. Gracias te doy, Dios, porque sé que vas a hacer algo ahí, Dios mío. Y también dice, pido oración por mi padre Fabio Román Mesilla, internado con una insuficiencia cardíaca. Por favor, recen por él, por su recuperación. Gracias a todos. Claro que sí, vamos a orar por Fabio Ramón. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido que tengas misericordia, Señor. Mira, Dios mío, tú puedes poner corazón nuevo, puedes reconstruir o puedes poner corazón nuevo, Señor, puedes restaurar lo dañado, Dios mío, en el nombre de Jesús, ten misericordia, Señor, sánale de toda enfermedad, pero también sana su alma, Señor, sálvalo, Padre, en el nombre poderoso de Jesús y sánalo de esa enfermedad, Señor, ten misericordia, Dios, ten piedad, Señor, cuántos enfermos, cuántas necesidades, Señor, aleluya, pero tú tienes misericordia. Solamente nos pides que levantemos nuestra mirada a ti, Señor, y que podamos poner nuestra confianza en ti, Dios mío, para que tú puedas obrar, Dios de la gloria. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, te doy muchas gracias, Dios. Gracias, Señor. Dice, pastor, yo estoy enfermo, ore por mí, tengo cáncer de próstata. Valentín, Padre, en el nombre de Jesús. Señor, tú hiciste un milagro maravilloso aquella tarde, Dios, cuando fui a orar por un hombre que tenía cáncer de próstata y se iba a quitar la vida, Señor. Y tú lo sanaste, Dios. Lo mismo te pido, Dios,
por Valentín, Señor. Ten misericordia, Dios. Sánale, quita todo cáncer, Señor. Reprendo, Señor, al cáncer y lo echo fuera de su cuerpo, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Dios de la gloria. Tú tienes, Señor, poder para hacer eso y para hacer mucho más, Señor. Tú resucitas. ¿Qué te cuesta, mi Dios, sanar una enfermedad de cáncer? Espíritu Santo, Espíritu de Dios, Espíritu de poder, obra, Señor, obra en el nombre de Jesús. Dios le bendiga desde Dallas, Texas, Lorena Aguilar. Dios te bendiga, hermana Lorena. Gracias por escucharnos desde allá de Dallas, Texas. Que Dios pues se glorifique en tu vida y pues que sigas escuchando este programa que sé que es de bendición para muchos. Bien, dice Norma, buenas tardes. Pido por Adriana Elizabeth Roldán, quien se encuentra transitando un embarazo de riesgo. Por favor, ore por ella y su bebé para que ambos se encuentren bien. Muchas gracias. Claro que sí, hermana, vamos a orar por Adriana Elizabeth. Padre, en el nombre de Jesús, mira Dios, yo te pido en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo que, Señor, tengas todo el control sobre el cuerpo de Adriana, Dios, Elizabeth, que ella pueda dar a luz con bien, Señor, y que pueda ver en sus brazos a ese bebé, Señor, que tú le has permitido que lo tenga, Señor, ahí en su vientre, Padre Santo, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, yo pongo en tus manos a Adriana, Dios, y que todo, Señor, se esté bien, Dios mío, que todo esté bien. Yo te pido que les des paz, que les des tranquilidad, Señor, y que siempre confíen en ti, porque tú eres el único Dios que puedes hacer las cosas bien, Señor. Gracias, Dios. Dice Alejandra Santos, mi esposo lleva años cambiando y siempre es lo mismo. Ayude a orar porque mi matrimonio está muy mal. Alejandra Santos, Padre, en el nombre de Jesús, te ruego por este matrimonio, Dios. Ayúdale, Señor, a su esposo que entienda, que no espere algo más, Señor, para que pueda entender de que tú le estás llamando por medio de su esposa, Señor. Bendice su vida, Dios, ten misericordia. Haz algo en él, Dios mío, y que este matrimonio no se destruya, Dios. Ten misericordia y que los dos puedan ponerse a leer tu palabra, Señor, y que se dejen guiar por tu palabra. Señor, en el nombre de Jesús, bendice a este matrimonio. Amén. Gloria a Dios. Bueno, hermano, desde Venezuela. Ok, hacen una pregunta aquí. Dice, Ernestina Silva, dice, ¿puede uno estar enfermo por falta de perdón o existen enfermedades por ello? Claro que sí. Por falta de perdón hay enfermedades. Puede venir la depresión o pueden venir otras enfermedades físicas a falta del perdón, porque si la persona no perdona, viene la amargura, el odio, el rechazo y pues eso puede provocar algunas otras enfermedades. Por ejemplo, se nos habla de que cuando nosotros no tenemos buenas defensas es porque quizás un alimento no estamos ingiriendo o nos falta ciertas cosas a nuestro cuerpo. Entonces, cuando vienen las enfermedades, ¿verdad? Vienen las enfermedades. Entonces, cuando hay un problema en el alma de la persona, entonces también las defensas pueden estar muy bajas y puede provocar otras enfermedades. Entonces, claro que sí, sí es posible de que alguien puede estar enfermo por falta de perdón. Dice Luis Vázquez desde Venezuela, los bendigo y mando un gran abrazo, pastor, siga orando
por esta nación. Claro que sí, siempre nos acordamos de Venezuela, siempre nos acordamos, y yo le pido al Señor que Dios obre, amén, que Dios obre en esa ciudad asediada por muchos países para obtener lo que Dios ha puesto en ese país. Así es que vamos a seguir orando por Venezuela. De hecho, oremos ya para terminar el programa. Padre, en el nombre de Jesús, mira, Dios, tú conoces, Señor, nadie más que tú conoces los corazones de los hombres. Dios, yo te pido por Venezuela, todo lo que está sucediendo allá, Señor, que no sea para destrucción de este bonito país, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesús que obres en todas las autoridades, Señor, que todo, Dios mío, no sea para que sea destruido, sino que sea todo lo que suceda para bendición de esa ciudad, de ese país, Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Bendice a todos mis hermanos venezolanos, bendice a Venezuela, Dios, en el nombre de Jesús te lo pido, Dios, y te doy muchas gracias. Gracias, Señor. Bueno, mis amados hermanos y amigos, un saludo a todos los que nos siguieron hoy, los que nos escucharon hoy. Creo que Dios bendiga a mi hermano Willy, ¿verdad? Que creo que nos está viendo también. Dios te bendiga, hermano. Y ya tenía mucho tiempo que no te veía por que nos estuvieras aquí siguiendo en el programa. Que Dios te bendiga a ti y a tu familia, a todos tus hijos. Dios te bendiga. Y bueno, nos despedimos del programa. Nos vemos el próximo lunes con el favor de Dios, con un nuevo programa, o con el programa, pero con un nuevo tema. Que Dios les guarde y que tengan una excelente semana. Que Dios siempre esté con ustedes y todo lo que toque en sus manos sea prosperado. No se olviden de leer la palabra de Dios y obedecerla. Dios les bendiga. Gracias por escuchar tu programa radial Verdaderamente Libres. Verdaderamente Libres. Nos escuchamos el siguiente lunes por Shekinah Radio. Por Shekinah Radio. Pero si yo, el Espíritu de Dios, echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Mateo 12:28. Hasta la próxima. Verdaderamente Libres. Verdaderamente Libres. Libre quieres ser.